Este tema lo he titulado Restaurando la verdadera adoración. Restaurando la verdadera adoración. Y es que hemos platicado, o es que hemos predicado muchas veces que el evangelio, el verdadero evangelio, restaura todo. Y restaura la comunión con Dios. Y la comunión con Dios es nuestra relación con Él. Restaura las relaciones matrimoniales, restaura a los jóvenes, restaura los diezmos, las ofrendas, ¿verdad? Que hay personas que todavía como que no pueden entender que hay que diezmar y hay que ofrendar. Queremos que el evangelio restaure la verdadera adoración de una manera personal y de una manera a nivel iglesia. ¿Fuimos creados para adorar o fuimos creados para evangelizar? Ya los puse a pensar. ¿Fuimos creados para adorar o fuimos creados para evangelizar? Génesis 1, 26 y 27 dice que fuimos creados a la imagen de Dios. Y lo único que el hombre hacía era contemplar la belleza, la grandeza, la gloriosa majestad de nuestro Dios. Dios no hizo a Adán para que evangelizara. ¿A quién tenía que evangelizar? A nadie tenía que evangelizar a Adán. Adán fue creado para estar con Dios. Fuimos creados para estar con Dios. Amén. Adán no tenía ninguna necesidad de predicar el evangelio. Adán tenía que adorarlo siempre, siempre, siempre. Pero ustedes saben la historia. Génesis 3. El hombre pecó y Dios se apartó del hombre. Colapsó esa relación que Adán tenía con el Padre. Se fue abajo y hubo una separación por el pecado. Y esa desobediencia trajo la muerte espiritual y la muerte física también. Y quiero que vayamos rápidamente a Romanos 12, 1, y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero poner delante de ustedes estas dos definiciones, porque me está saltando estas dos palabras que son sumamente importantes en nuestra vida y como congregación. Y hay dos palabras. Vamos a definir dos palabras. Uno es liturgia. Liturgia significa orden y forma con que se realizan las ceremonias de culto.
Culto. Culto es adoración. Culto es adoración. En el lenguaje hebreo, la palabra es abad, que quiere decir servir. Lo único que tenía que hacer Adán era servir a Dios, era adorar a Dios. Romanos 12:1 es el tipo de adoración que Dios espera que nosotros le demos a Él en el nuevo pacto. Muchos no conectan este pasaje con la adoración. Hablan de otras cosas que no son malas, pero que no lo conectan con la adoración. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que detienen con injusticia la verdad. Siempre el hombre ha querido que la verdad no se crea. Siempre el hombre ha querido que la verdad se evada. Siempre el hombre ha querido que la verdad no avance. El mundo está bajo la ira de Dios. Y es algo que en esta tarde yo quiero que tú entiendas. Yo quiero que el Espíritu de Dios te revele a ti la ira de Dios. Estábamos bajo la ira de Dios. Todos nosotros estábamos bajo la ira de Dios. Para que tú me entiendas un poquito solamente, cuando tu hijo te desobedece, ¿cómo te pones? Iracundo, ¿verdad? Te enojas y explotas porque no te obedeció en aquello que tú le pediste que hiciera. Bueno, cuando el hombre pecó, nosotros estábamos bajo la ira de Dios y no había nadie que podía salvarnos. No había un ser humano que podía salvarnos de la ira de Dios. Pero Dios, en su misericordia, en su gracia, envía a un Mesías, a un hombre justo, santo, perfecto, que podía aplacar la ira de Dios sobre toda la humanidad, sobre tu vida y sobre mi vida. Así que Adán tenía que ofrecer siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Era lo que tenía que hacer Adán. Ahora nosotros no podíamos, después de la caída, después del pecado, ofrecer a Dios una alabanza y una adoración. Tuvo que venir un Mesías. Tuvo que venir Jesús, Yeshua, Hamashiach, Jesús el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a ofrecerse a sí mismo, para que por medio de Él nosotros podamos ofrecerle a Dios una alabanza y una adoración. Es por eso que cuando tú vienes a este lugar, tú te puedes acercar a Dios por medio del sacrificio que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Si tú te arrepientes de tus pecados, si no, todavía estás muerto en tus delitos y pecados y no puedes adorar a Dios, no puedes adorar a Dios. La gente dice que adora a Dios, pero Dios no los escucha. Dios no los escucha. Lamento decirte que Dios no te escucha, querido amigo, querido hermano, que nos estás escuchando por este medio. Necesitas a Jesús, el Mesías, el Cristo en tu vida. Entonces tu alabanza y mi alabanza debe de ser verbal y con expresiones físicas o corporales, es decir, usando nuestro cuerpo. Ahora sí podemos ofrecer a Dios un sacrificio de alabanza, un sacrificio de adoración, y es verbal, y es hablarle a Él, y es levantar nuestras manos, y es expresarle todo lo que Él es. Y entonces se conjuga tu voz, tu cuerpo para Dios,
Por eso levanto mis manos, por eso doy una señal de triunfo, de victoria. Has ganado la victoria. El velo se partió, el velo se rasgó en dos. La tumba está vacía. Él se levantó de entre los muertos, Él resucitó. Él dio su vida por mí. Ahora Él vive en mí. Hace expresiones corporales, físicas, que demuestren la felicidad, el gozo que Dios ha hecho a través de Cristo por nuestras vidas. Que el Señor abra tu entendimiento para que tú puedas entonces entrar en esa dimensión. En esa dimensión de adoración, en esa dimensión de alabanza, de júbilo. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Será que esto que hacemos será algo que el Evangelio está restaurando en nuestras vidas? ¿Será que estamos aprendiendo de verdad a cómo adorar y alabar a Dios? Porque dice que fuimos creados, somos hechuras suya, creados en Cristo. Estábamos separados. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pablo dice: éramos pecadores, éramos esclavos, anduvimos en otro tiempo en las corrientes de este mundo. Éramos, ya no somos, fuimos, ya somos ahora nueva criatura en Cristo Jesús. Andábamos en esas corrientes del mundo, ya no andamos. Así que, amado hermano, no descuidemos lo que ya tenemos. Una salvación tan grande. Yo no sé si tú te das cuenta de la salvación tan grande que Dios te ha dado. Yo no sé si tú puedas entender la salvación tan grande que ha llegado a nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Necesitamos el temor del Señor en nuestras vidas. Necesitamos el temor del Señor. Dios nos está buscando para estar con Él. Adán no buscó a Dios, Dios lo buscó a Él. Ese es el evangelio del que nos habla la Biblia. El evangelio es que Dios busca al hombre. En la religión, el hombre busca a Dios para un beneficio personal, para un beneficio propio. Dios vistió a Adán con pieles de animales, le quitó las hojas de higuera con las cuales ellos se cubrieron, le puso las pieles de animales, hizo un sacrificio de sangre, porque ellos iban a morir sí o sí. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, ahí comenzó todo. Ahí empezó Dios a evangelizarlos a ellos. Les empezó a dar el evangelio ahí. No es a través de tu esfuerzo, querido amigo, querida amiga. No es a través de tus buenas obras. No es a través de la religión. No es a través de las filosofías. No es a través de la psicología. No es a través del humanismo. Es a través de aquel hombre que Dios envió, Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es a través de Él que puedes tener vida eterna. Sangre derramada, sangre vertida. La sangre de Jesús, el Cristo, la sangre del Mesías que fue derramada en la cruz del Calvario. En esa sangre nosotros obtenemos el perdón y la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas. Es la promesa de Dios en Génesis 3:15. Es la promesa del Mesías que vendría para resolver un problema que ningún hombre en toda la tierra podía resolver ese problema. Esa es la magnitud, esa es la gravedad de tu pecado y de mi pecado, que no podíamos pagar, que no podíamos resolver, pero que Dios envió a su único Hijo
para salvarnos de la condenación eterna. ¿Cómo es que se supone que debemos de vivir ahora, amados hermanos? ¿Cómo es que debemos de vivir ahora? Si tú todavía no eres un extraño para el mundo, preocúpate. Éramos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de nuestro Señor Jesús, el Cristo, por amor, voluntariamente. Él no fuerza a nadie, sino que voluntariamente nosotros nos sometemos a esa voluntad de Dios. Voluntariamente. Por eso voluntariamente tú vienes a este lugar, ¿verdad? La verdadera adoración no tiene que ver con cierto tipo de liturgia. No tiene que ver con cierto tipo de liturgia en la iglesia. No tiene que ver con ciertos estilos musicales. Por mucho tiempo nos hemos peleado con los estilos musicales, con la liturgia, con las formas, con el orden, con la nota, con la guitarra, con la batería. Hay quienes piensan que usar la batería, si usamos la batería se va el Espíritu Santo. La verdadera adoración nace del entendimiento, en la misma medida que entendemos la magnitud de nuestros pecados delante de Dios y lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? La verdadera adoración nace de un entendimiento correcto de lo que tú eras sin Dios. Ahora, si tú fuiste lo que fuiste, un adúltero, un ratero, un homicida, no sé, un violador, esos pecados, ¿verdad?, muy escandalosos, y tú dices, wow, ¿de dónde me sacó Dios? Pero ¿sabes qué? Yo no anduve en esos pecados, pero yo estaba separado de Dios. Y yo, si no me arrepiento, yo me voy a una eternidad sin Dios. Y es por eso que yo debo de entender que esa persona, sea lo que sea, está separada de Dios y que necesita sí o sí el evangelio de Jesús, quien es el Cristo. Entonces, la verdadera adoración nace de verdad de un entendimiento en tu vida. Y es que muchas veces no entendemos por qué alabamos, por qué adoramos, por qué mucha gente, por qué danzamos, por qué gritamos, por qué le hacemos así. Sí, sí, Dios, tú has ganado la victoria. Porque nosotros sabemos de dónde nos sacó Dios. Y no quiero darle una alabanza mediocre a Dios. No quiero darle una adoración mediocre a Dios. Que no acontezca esto en tu vida. Pablo dice, cantaré con el Espíritu. Oraré en el Espíritu, ¿verdad? Oraré en el Espíritu y oraré con el entendimiento. Pero también cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Cantaré con el entendimiento. Amén. David sabía claramente la majestad, la belleza, la grandeza de su Dios. Porque cuando él cayó en ese pecado grave, gravísimo de adulterio, él escribió el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu corazón. Conforme a la multitud de tus piedades, borra todas mis rebeliones. Al final de ese salmo él dice, al corazón contrito y humillado tú no desprecias, oh Dios. Al corazón arrepentido, al corazón que le pesa haber ofendido a Dios, viene en arrepentimiento, viene y se humilla delante de Dios, y Dios toma su pecado y Dios lo perdona. No seamos ligeros en esto, hermanos.
No seamos ligeros en cometer pecado y hacer como que no pasa nada. Hacer como que no pasa nada. ¿Eso qué? No. Tú debes de venir en arrepentimiento delante de Dios. Humillarte delante de Dios. Señor, perdóname, caí en este pecado de mentira, de murmuración, de fornicación, de adulterio. Perdóname, de mentira. Me humillo delante de ti conforme a la multitud de tus piedades. Perdóname. Una verdadera adoración involucra activamente nuestras emociones. Fuimos creados con emociones, hermanos, ni modo, ¿verdad? Hay unos que son muy parcos. Hay muchos que no mueven un dedo, ¿verdad? Es que es mi personalidad. Otra vez, la personalidad. Y ahí el diablo los ata. Y no pueden disfrutar delante de Dios porque no han entendido de dónde Dios los ha sacado. Todos los salmos hablan de alegría, de gozo, de júbilo. Grita, canta, danza, muévete. Porque nuestras emociones están involucradas en un acto de adoración, en un acto de alabanza. Nos podemos arrodillar, nos podemos postrar delante de Dios. Ya sea con nuestras manos totalmente extendidas, con nuestro rostro sobre el suelo. Como sea que Dios te vaya a ti ministrando. Nuestras emociones, culto racional, adoración con entendimiento. Adoración con entendimiento. Debemos entender el Evangelio. Aquí hemos predicado mucho del Evangelio. Hemos predicado mucho del Evangelio, amados hermanos, para que entonces podamos reaccionar en adoración. Verdadero rey, verdadero sacerdote, verdadero profeta. ¿Qué hicieron ellos en el Antiguo Testamento? Y eso que hicieron ellos se cumplió en nuestro amado Jesús el Cristo, resolviendo todo problema, venciendo a Satanás, venciendo el problema del pecado y el problema de la separación. ¿Podemos entender eso, hermanos? Si no lo entiendes, Señor, dame la revelación de tu Hijo Jesús el Cristo, dámela, anhelo esa revelación. Pero me temo que ustedes no hacen ni siquiera esta oración, sencilla oración. Señor, revélame a Jesús el Cristo. Mis hermanos dicen que lo ven, que tienen la revelación. ¿Cómo es eso? Revélamelo a mí. Alguien dijo: nuestra adoración es pobre porque nuestro conocimiento es pobre. Y nuestro conocimiento es pobre porque nuestra predicación es pobre. Pero cuando el Evangelio es expuesto claramente, valga la redundancia, la rebusnancia, dice alguien, no es la redundancia, entonces podemos dar una suprema adoración al que murió por nuestros pecados y resucitó por nosotros y volverá por nosotros. Esa fe maranata se arraiga en nuestro corazón. Esa fe maranata está activa. Esa fe maranata nosotros la podemos vivir. Nosotros podemos predicar el Evangelio. Nosotros podemos ir a donde sea. Hay expresiones corporales o físicas de las cuales ya hablé, que podemos usar, que están a nuestro alcance, que tenemos nuestras manos, que tenemos nuestros pies, que tenemos nuestro corazón, que tenemos un alma. Número 2, la verdadera adoración abarca toda nuestra vida, toda nuestra vida. Abarca toda nuestra vida. No solamente lo que hacemos 45 minutos que le damos al que se para aquí a cantar, o no solamente una hora, o a veces se lleva más. No. Esa no es la verdadera adoración. No son los 45 minutos que aquí les damos.
Y estamos viendo el reloj a ver a qué horas termina, ¿verdad? Y estamos desesperados porque ya queremos que termine. Yo no quería que terminara hoy, pero tuvo que terminar por la liturgia, por el orden, por la forma, por la G, por la G. Y alguien dijo: y hermano, ¿qué es la G? La gente. Estoy haciendo como Vicente, ¿verdad? La gente. Es que la gente, estamos preocupados por la gente. Y cortamos la adoración, y cortamos aquello que Dios está elaborando, está transformando en nuestras vidas. Bajamos el switch. Señor, ya, pum, vamos, lo que sigue, vámonos. Eso no es la verdadera adoración. Discúlpame, pero esa no es la verdadera adoración. Sacrificio vivo. El sacrificio ya lo conocemos todos, que fue en el Antiguo Testamento, sacrificios de animales. Dios sacrificó un animal. Sacrificios, muertos. Pero ahora nosotros somos sacrificios, que estábamos muertos, pero ahora que estamos vivos por medio de aquel que resucitó. Él pagó con su sangre. Esa sangre tiene un alto precio y no puedes pisotearla. No podemos pisotear la sangre del pacto eterno. No lo podemos hacer. Y si lo haces, arrepiéntete otra vez. Arrepiéntete en tu vida. No se trata de lo que hacemos en un momento en particular, como los domingos o como los turnos de adoración. Es que como que algo me está zumbando aquí en el oído, que muchos dicen: ¿a poco nada más los turnos? ¿A poco si no adoro allá, ya estoy mal? Hermano, si no adoras, estás mal. Sea en el turno o no sea en el turno, estás mal. El turno no es el estándar de la adoración, o los 45 minutos que pasamos aquí no es el estándar. No se trata de lo que hacemos en un momento en particular, sino de toda una vida rendida en obediencia a Dios. Y si tú no vienes los turnos, pero no eres obediente a Dios, entonces ¿de qué hablas? Ya me estoy enojando. Entonces, ¿por qué murmuras? ¿Por qué criticas? Si nos criticas a los que venimos a adorar en los turnos, que son escasas horas, ¿verdad? Y si tú no lo haces, ¿para qué nos criticas? Por lo menos nosotros lo hacemos 1 hora diaria, por lo menos, ¿verdad? Pero no se trata de 1 hora diaria, se trata de una vida diaria. Se trata de una vida de obediencia a Dios. No al pastor, o no a los pastores que dijeron todos a los turnos, y el que no tenga un turno es un pecador, ¿verdad? No. Pero si tú no eres obediente a Dios, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Una vida nueva con Cristo, agradarle a Él en todo. Esa es una verdadera adoración. Una vida que le agrade a Dios en todo. Ya sea que estemos aquí, o en nuestro trabajo, o en nuestra escuela. No podemos dejar de ser adoradores, hermanos. No podemos dejar de ser adoradores. No podemos dejar de ser adoradores. Oye, Arturo, pero eso es como una camisa de fuerza, ¿no? ¿No crees? ¿No crees que eres muy religioso? ¿No crees que te estás pasando? ¿No crees que eso nos convierte en una camisa de fuerza? Adorar en la escuela, adorar en el trabajo, adorar en lo que en nuestras actividades que estamos haciendo, en nuestros deportes. O sea, ¿no crees que esa es una camisa de fuerza? Ahí es que hay lugares para adorar. Otra vez,
no has entendido el Evangelio. Pero aquí estamos pidiendo la revelación. ¿Somos el templo de Dios o no somos el templo de Dios? ¿Verdad que Corintios lo dice? Que somos el templo de Dios, que ya Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que ahora el templo somos nosotros, porque Cristo habita en nosotros y porque el Espíritu Santo, fuimos sellados por el Espíritu Santo, fuimos creados para adorar a Dios. ¿Acaso pudiéramos pensar que Dios estaba falto de gente que lo alabara? ¿Él estaba necesitado de esa adoración? No. Porque muchos pensamos, ¿verdad? Y el diablo mete ese pensamiento: ay, Dios necesita de mi adoración. Dios no necesita ni de la tuya ni de la mía. A Él no le hace falta nada. No le hace falta nada. Él está completo, Él está satisfecho, Él está pleno en sí mismo. No le falta nada porque tiene millones, millones, millones y millones de ángeles que le adoran de día y de noche. Santo, 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 santo. Nosotros seguimos a un Dios feliz, a un Dios pleno, y nosotros somos plenos en Él, y nosotros somos felices en Él. Y Él comparte con nosotros su gozo, su felicidad, su paz. Y por eso es que venimos aquí a adorarle a Él, porque Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo, Él es nuestro todo, es todo en nuestra vida. Si solamente es parte de tu vida, cuidado, Él es todo en mi vida. Yo no puedo hacer nada en absoluto si Él no está conmigo. Él dijo claramente, Jesús dijo: separados de mí, mis queridos discípulos, nada, entiende la palabra nada, nada pueden hacer. Mi pregunta es: cuando usted adora o alaba a Dios, ¿de verdad está feliz? Respóndase usted, a mí no me responda. Cuando usted adora o alaba a Dios, ¿de verdad está feliz? No dije se siente feliz. No dije se siente. ¿Está feliz? Ustedes saben la historia de la mujer samaritana con Jesús. Ya no se las voy a leer toda, solo algunas cosas. Y en el 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Jesús le dijo a la mujer: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora, ¿es la adoración? La pregunta ¿es la adoración un evento o es la adoración una vida? Ahí estaba Jesús con la mujer samaritana en un lugar, un evento, un lugar geográfico que ella decía que nuestros padres adoraron allá, y ahora ustedes dicen que se adora acá. Y Jesús le dice: no es allá ni acá, porque la hora es, y la hora viene. Créeme, iglesia, puerta del cielo, no se trata de un lugar geográfico, no se trata de un evento. Vamos a adorar a Dios en aquel concierto, vamos a adorar a Dios en aquel evento que nos invitaron. ¿Es la adoración un evento o es la adoración una vida? Es la adoración una vida, no es un evento. No es un evento en tu vida. La mujer samaritana veía la adoración como algo ocasional. Ese encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana, esa mujer samaritana veía de esta manera la adoración, en un lugar, en un momento particular, como muchos de nosotros. El Señor Jesús le hace ver a la mujer que la adoración va más allá de un lugar, de cierto lugar geográfico, de cierto tipo de liturgia, orden y forma con que se realizan las ceremonias del culto. Porque aún en el fútbol hay una liturgia, ¿verdad que sí? Hay una forma, hay un orden. El presidente de la federación, los manteles largos, los trofeos, va a pasar primero el perdedor y al final el ganador.
y así vamos a coronar al campeón, y vamos a levantar, y va a haber luces, y va a haber papelitos, y los van a aventar en este tiempo. La adoración, esa adoración, muchas iglesias lo están haciendo. Vamos a poner luces, vamos a poner humo, mucho humo, que la gente no se vea y que solamente los de acá los podamos ver. Reflectores, reflectores para mí. Liturgia, pensando que estamos adorando a Dios. Pensando que estamos adorando a Dios, cuando nosotros mismos nos estamos adorando a nosotros mismos, idolatrándonos. Verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y si Jesús dice que vendrán o que habrá verdaderos adoradores, implícitamente está diciendo que hay falsos adoradores. Falsos adoradores. Y lo está diciendo Jesús, el Hijo de Dios, aquel que le fue revelado a Pedro, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Debemos tener cuidado cuando decimos, aquí va, pongan atención. Debemos tener cuidado cuando decimos que venimos a la iglesia a adorar. Es un lenguaje muy típico, y popular entre nosotros. ¿A dónde vas el domingo? A adorar a Dios, ¿verdad? Nosotros venimos a la iglesia a adorar a Dios. El problema es que estamos implicando que antes de venir a este culto no lo estábamos haciendo. No lo estábamos haciendo. Es más preciso decir, apúntele, es más preciso decir que venimos a la iglesia para continuar adorando a Dios. ¿O nada más lo haces el domingo? ¿O nada más lo haces ciertos momentos? Nuestra adoración, la verdadera adoración, abarca toda nuestra vida. Abarca toda nuestra vida. Entonces, ¿nosotros venimos a la iglesia a adorar? No. Nosotros venimos a la iglesia para continuar adorando a nuestro Dios. Nosotros somos adoradores 24/7. Eso pretendemos en este lugar. Y muchas veces hemos insistido en eso. 24 horas, 7 días de la semana. Pero ¿sabes qué? No se ha logrado. Pero me estoy despreocupando de eso, porque yo debo de adorar 24 horas, 7 días a la semana. Y venir a continuar adorando a Dios el domingo. Eso es lo que necesitamos nosotros hacer hoy en este día. Y mañana vamos a seguir adorando. Y pasado mañana vamos a seguir adorando a nuestro Dios. La diferencia es que ahora estamos adorando juntos. El pueblo de Dios está adorando juntos. Nosotros, como pueblo de Dios, estamos adorando juntos. Por eso es extremadamente importante que tú asistas al culto y adoremos juntos como el pueblo de Dios. Cristo mora en ti, Cristo mora en mí. Somos morada de Dios. Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Y al final de ese salmo dice, porque allí envía bendición y vida eterna nuestro Dios. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Él es el objeto de tu alabanza. A Él servirás, a Él adorarás. Él es mi objeto de mi alabanza. Por Él vivo, por Él existo, por Él soy lo que soy. Soy lo que soy por su gracia. Pablo decía, soy lo que soy por su gracia. Pastor, es muy difícil mantenerme en esa relación o en ese renglón de obedecer a Dios.
Me es muy difícil. A mí también. No nada más a ti, a mí también me es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque estamos en una guerra día con día, en una lucha, en una batalla, pero estamos combatiendo, estamos luchando, no nos cansamos. Somos esos guerreros de Dios. Somos esos hombres que nos levantamos, no en el poder de nuestra fuerza, sino en el poder de su Espíritu, para pelear contra nuestros adversarios. Porque no tenemos, Efesios 6:12, no lo busquen, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes de los aires. Luchamos con tentaciones. Yo lucho con tentaciones. Tú luchas con tentaciones también, ¿verdad que sí? Luchamos con tentaciones. Pero ¿sabes qué? Dice la Escritura en Hebreos 2:18, pues cuanto Él mismo, está hablando de Jesús el Cristo, pues cuanto Él mismo padeció siendo tentado en todo, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, para socorrernos, para librarnos de esa tentación. Y seguramente sí lo hace. El Espíritu de Dios lo hace en nuestras vidas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, la tentación, recibirá la corona de vida. Hermano, piensa en tu corona de vida que tú vas a recibir. Piensa en esa corona que Dios está preparando para ti. Soporta la tentación. Soporta la tentación de cualquier índole. Soporta la tentación, porque vamos a recibir la corona de vida. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú cuando viene la tentación para resistirla? Nadie está exento de ser tentado. Y Santiago dice, cuando tú eres tentado, no pienses que Dios te tienta, porque Dios no puede tentar a nadie, y ni Él es tentado por el mal, sino que de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Nuestra propia concupiscencia. La palabra concupiscencia que tenemos que definir en esta tarde dice así: deseo de bienes materiales o terrenos. Fíjate. En especial deseo sexual exagerado, exacerbado o desordenado. Esa es una concupiscencia, esa es la concupiscencia. Un deseo desmedido, la concupiscencia es un deseo desmedido de satisfacción carnal. ¿La tentación es pecado? No. Ay, qué padre, qué chido. No, espérate. No. ¿La tentación es pecado? No. Jesús fue tentado por el diablo en el desierto. Ahora, ¿cayó Jesús en esa tentación? No. ¿O sí? No, ¿verdad que no? Si no, no estuviéramos aquí predicando el Evangelio. ¿La tentación es pecado? No. Sino caer en la tentación, caer en el acto mismo de esa tentación, de ese deseo desmedido, de esa concupiscencia. Es que estoy luchando, hermano. Ahora, quiero preguntarte, ¿qué estás viendo? ¿Qué están viendo tus ojos? ¿En qué terreno estás luchando? ¿Estás luchando con Dios o estás luchando contra Dios? Jesús dijo, el que conmigo no es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama todo. La diferencia del creyente y no creyente, es que el no creyente, está en el terreno del pecado, luchando contra Dios y diciendo, ¿y por qué Dios tiene que prohibirme todo lo que a mí me gusta? ¿Y por qué Dios tiene que prohibirme todo lo que a mí me gusta? El no creyente.
que puede haber aquí también. No porque vengas a una congregación es una garantía de que tú eres un cristiano. Esa no es una garantía. Mientras que el cristiano o el creyente está en el terreno de Dios luchando con el pecado, con Dios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es por mí. Si tu hijo se encuentra en problemas y tú sales como papá por tu hijo, tú sales por él, no con él. Tú sales por él a enfrentar a ese niño que le está pegando a tu hijo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Necesitamos toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Toda. No solamente cuando vamos a hacer guerra espiritual, porque la guerra es todos los días. Entonces todos los días tienes que vestirte de la armadura. Señor, yo tomo el yelmo, Señor, tomo la espada, yo tomo el escudo, yo tomo el calzado del apresto del evangelio de la paz, yo tomo el cinturón de la verdad, el cinturón de la verdad, la santidad, la verdad, la obediencia, di no a la mentira. Toda nuestra vida tenemos que tener puesta la armadura. ¿Estás en pie de guerra aplicando el evangelio? 1 Corintios 10:13 dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Viene la tentación, pero Dios tiene la salida perfecta para socorrerte. A todos los que somos tentados, si tú eres tentado, Dios te va a dar la salida, sí o sí. Dios te ha dado una voluntad, Dios te ha dado una decisión para decirle no. Así como José, que fue seducido por la esposa de Potifar, que le dejó hasta su capa, ¿verdad? En cuanto a los pecados sexuales, amados hermanos, de paso les digo, no ores. No es tiempo de orar, es tiempo de huir. Porque Pablo le dice a Timoteo: huye, Timoteo, de las pasiones juveniles. Jóvenes, huyan de las pasiones juveniles. Huyan de la pornografía. Huyan de las tentaciones. Si te está afectando el internet, quítalo de tu casa. Papá, si le está afectando a tu hijo, y aun cuando lo tiene en el teléfono, ¿verdad?, quítalo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Romanos habla de la idolatría en los primeros capítulos. Y la idolatría nos lleva a cometer todos esos pecados. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Dios hizo la fundición de todas sus alhajas? Hicieron un becerro de oro. Y dice: ¿sabes qué, Moisés? Ve y baja, porque escucho una gran fiesta, una gran pachanga, alarido. Se sentaron a comer y a beber, adorando al becerro de oro. Y nos podemos imaginar inmoralidad en todo eso que ellos hicieron. Guardaos de los ídolos. Cuando caes en pecado, tienes que venir en arrepentimiento delante de Dios. Te pregunto, ¿tú estás en ese renglón así? ¿Tú lo haces así? Es una guerra que tenemos día con día. Nosotros somos movidos constantemente por el mundo a adorar otra cosa que no es Dios. Constantemente, escúchame. Y cada vez que nosotros pecamos, la razón por la que pecamos es porque estamos en ese momento adorando otra cosa que no es Dios. Nosotros queremos encontrar sentido a nuestra vida, felicidad, satisfacción en cosas que no son Dios. Y ahí nos enfrascamos. Y ahí nos movemos. Si no tienes a Cristo, no tiene sentido tu vida.
Es que necesito un trabajo, necesito estudiar una carrera, una profesión, un negocio que me dé para alimentar a mi familia, mis hijos. Es que necesito comprar aquella cosa que me está llamando mucho la atención, aquella concupiscencia, aquella codicia desmedida, aquello que no me hace falta pero que lo quiero. ¿Sabes qué? Pídele perdón a Dios. El mundo busca estas cosas porque sin estas cosas para ellos su vida no tiene sentido. Y nosotros ya no somos del mundo, aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Y somos guardados por el poder de Dios, por la mano de Dios, de todas estas cosas. Porque van a venir, hoy van a venir, la tentación va a venir, mañana va a venir. Y nosotros tenemos que luchar contra esa tentación. Cuando nosotros nos congregamos como iglesia para adorar juntos al Señor Jesús Cristo, nos estamos edificando y equipando unos a otros para vivir en el poder y la maravilla del Evangelio. Nos estamos equipando, nos estamos fortaleciendo. La palabra de Dios dice, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Y nos capacitamos así para perseverar en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones que nos rodean. Hemos venido nosotros en este momento, entendámoslos bien, hemos venido a cargar la pila, como decimos. Vamos a cargar la pila. No es que la tengamos descargada, sino que la venimos a cargar más. Y venimos como cuerpo, como iglesia, a capacitarnos, a entrenarnos, a estimularnos, a levantarnos, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Ahora, es por eso que el autor de los Hebreos conecta la asistencia a los cultos con la perseverancia en la fe. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Es por eso la importancia de congregarnos, es por eso la importancia de venir y de darle el culto a Dios, de cultuar a Dios, de dar nuestra vida a Dios, de dar nuestras primicias a Dios, de darle lo primero a Él. Lamentablemente, lo digo tristemente, y me duele en el corazón que muchas personas han deseado tener un trabajo, han deseado tener un hijo, han deseado tener muchas cosas, y cuando ya lo tienen, se apartan. Lamento eso. Hay cristianos que los podemos llamar llaneros solitarios en la iglesia, solos. No pueden recibir un consejo, no pueden recibir una exhortación, porque ellos todo lo saben, porque ellos todo lo conocen, porque ellos son perfectos, porque ellos ven desde su cosmovisión algo que tú no estás viendo, algo que a ti te hace falta, pastor. Ese es un problema que constantemente nos encontramos en las congregaciones. Entonces, nos congregamos para adorar a nuestro Dios, y lo que ocurre aquí cada domingo es extremadamente importante para nuestra vida espiritual. Pero también es extremadamente importante que entendamos esto. La verdadera adoración no se limita a lo que hacemos aquí cada domingo. Ya lo hemos dicho, una persona puede venir a la iglesia y experimentar sensaciones, tiene sensaciones tan profundas que la lleven a pensar que él o ella están adorando a Dios. Y lo que más me choca y lo que más me molesta es que de repente se hacen eventos, se hacen conciertos, y el eslogan de los conciertos: vengan y experimentemos la presencia de Dios. No te lo puedes perder, juntos como un cuerpo. Solamente una descarga emocional. Escuchen esto lo que les voy a decir. La música y la liturgia pueden ayudar a la expresión de un corazón que ya es adorador. Pero estas no pueden cambiar un corazón no adorador en uno que sí adore. La música no puede hacer esto. No puede hacer esto la música. No la puede hacer. No puede hacer esto la música. El Evangelio está restaurando la adoración. El Evangelio está restaurando la verdadera adoración.
Hechos 16, 25, no lo busquen, pero el evento es que Pedro y Silas estaban ahí encerrados en el calabozo, estaban ahí con grilletes en sus pies en el piso y estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían, y entonces dice que sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todas se soltaron. No tenían un solo instrumento. Su instrumento era su corazón para adorar a Dios. Ellos estaban verdaderamente adorando al que vive por los siglos de los siglos. Y hubo un gran terremoto. ¡Qué milagro!, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué milagro! El peligro está en que la música y la liturgia pueden dar la impresión de haber adorado a un corazón que no adoró. ¿Oyeron eso? Podemos tener una música espectacular, un baterista espectacular, un pianista espectacular, un guitarrista que hace rechinar la guitarra, una violinista estupenda, unos coristas angelicales que pueden cantar. Pero el peligro en que podemos caer es que la música y la liturgia pueden dar esa impresión que verdaderamente estamos adorando. El Evangelio está restaurando la verdadera adoración en nuestras vidas. ¿Y saben por qué sucede eso? La música bien suave, la nota dada, el violín se escucha, las guitarras, los instrumentos, todo muy bien. Pero es que en realidad yo no estaba adorando a Dios. La música me llevaba, me transportaba, sentía esa sensación y bla, 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 y por aquí y por allá. Pero mi corazón no estaba adorando a Dios. Ese es el peligro en el que podemos caer. No venimos a la iglesia a adorar a Dios, venimos a la iglesia a continuar adorando a Dios. La música no puede convertir un corazón que adore. La música no tiene ese poder, no lo tiene. Puede venir aquí Pavarotti o Andrea Bocelli a cantar con su orquesta y tenernos todos atónitos con esas voces y tenernos todos perplejos con esos instrumentos. Pero no puede convertir esa música y esas voces un corazón adorador. Mas sin embargo, hay un adorador que agarra su guitarrita, solo su guitarra, o podría ser sin guitarra o con guitarra. Pero nuestra preocupación es que no hay instrumentos en la iglesia, no hay instrumentos en la congregación, no está el pastor. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no capacitó a alguien? Solo el Evangelio, amado hermano. Solo que entiendas perfecta y claramente el Evangelio. Oraré en el Espíritu, oraré con el entendimiento, cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Saber lo que estoy haciendo, saber lo que estamos haciendo como congregación. La verdadera adoración requiere y demanda la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2. ¿Quieres seguir creciendo en la adoración y ver tu iglesia creciendo en verdadera adoración? Es lo que yo deseo, es lo que deseamos, que cada uno de ustedes sea un verdadero adorador. ¿Quieres ver a tu iglesia en una adoración muy ferviente y muy apasionada? Que el Evangelio nos sea revelado. Necesitamos tener un mejor entendimiento del Evangelio y la gloria de Cristo que en el Evangelio se revela. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos más instrumentos, necesitamos el Evangelio. Cuando yo fui a Cuba, empezaron a cantar los cubanitos sin instrumentos, con sus voces, y traían una fiesta tremenda que yo me quedé así, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Esos cubanos sin una guitarra, con una cuerda, porque no tienen para comprar las otras. La adoración a Dios comienza con un entendimiento apropiado de quién es Él, de quiénes somos nosotros y de lo que Dios ha hecho a través de Cristo para que individuos como nosotros podamos tener comunión con Él.
Y primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús Cristo. Ponte de pie.